Muy buenas tardes, chicos. A continuación vamos a realizar la retroalimentación o la realización de cada uno de los ejercicios de la evaluación. Inicialmente pues voy a dejar en esta parte algunas de las ecuaciones necesarias para poder solucionar esos 6 ejercicios con algunas frases específicas que nos servía pues para darle desarrollo a algunos de ellos. ¿Listo? Entonces la evaluación final la planteo aquí al ladito. Bueno, ahí alcanzo, vamos a colocarla de esta manera más bien. Listo, y ahí la alcanzan ustedes a observar. Dice inicialmente, primer ejercicio: un rayo de luz viaja a través de dos placas paralelas con diferentes índices de refracción, como se demuestra en la figura que ustedes ven ahí arriba. Entonces, inicialmente lo que nosotros observamos allí es que vemos que viene un rayo que básicamente está formando cierto ángulo con la normal, y que el ángulo de refracción, que es este, se ve claramente que es mayor el del índice de medio, del índice de refracción 2, que el del índice de refracción 1, lo que significa que en este caso debemos aplicar la ley de Snell. La ley de Snell nos dice que n1 seno de teta 1 es igual a n2 seno de teta 2. Bien, y acá entonces debemos especificar cuál es más grande que cuál y demás. Entonces, inicialmente aquí no nos muestran cuál es la relación entre los índices de refracción. No conocemos cuál es N1 ni N2. Solamente tenemos que inducir cuál es digamos, el comportamiento entre ellos a partir de los ángulos. Y aquí vemos que tenemos un teta 1 más pequeño que un teta 2. ¿Listo? Eso significa que esta misma ecuación, ley de Snell, que también ustedes la observan acá, la voy a volver a escribir haciendo teta 1 pequeño y haciendo el seno de teta 2 muy grande. Es decir, este término es más grande, este es más pequeño, y como estamos estableciendo una igualdad acá, significa que N2 y N1 deben tener un comportamiento similar para que la igualdad se cumpla. ¿Qué significa eso? Que N2 en este caso tiene que ser pequeño para que multiplicado por algo grande me dé un valor que aquí vendría a ser algo pequeño, seno de teta 1, y aquí N1 tendría que ser muy grande para que la igualdad se cumpla. En ese orden de ideas, solamente escribiendo lo que ocurre entre N1 y N2, pues ya vemos qué es lo que ocurre. En este caso vendría a ser mayor. Acá no había que hacer ningún procedimiento, digamos, matemático ni nada de eso. Únicamente tocaba era mirar la relación que hay entre los ángulos. Bien, entre N1, si N1 es más grande, eso hace que teta 1 esté más cerca a la normal, y el ángulo entonces será más pequeño, y viceversa. Si N2, entre más pequeños sean en este dibujo N2, significa que este rayo se va a alejar más de la normal, generando un ángulo teta 2 más grande. Entonces la respuesta correcta es esta que aparece ahí, N1 mayor que N2. Vamos con la siguiente. La siguiente nos decía a nosotros, ya ustedes la ven ahí, ¿cuál color se desvía más cuando entra a vidrio corona desde aire a cierto ángulo positivo teta respecto a la normal? Aquí utilizo una de estas dos frases que ya he identificado en el libro, donde nos dice que la primera, la luz violeta se desvía más que la luz roja. Bien, el color que viaja más despacio es el que se dobla más. Por ende, la luz violeta en este caso será la luz que se desvía más cuando entra al vidrio. Y para ampliar esa información ustedes pueden ir al libro y revisar la página 774, que es la sección de arco iris, o revisar también el apéndice 60 en la parte de respuestas rápidas, y ahí nos demuestran por qué el violeta cuando entra al vidrio es el que viaja más despacio y por ende es el que se dobla más. ¿Listo? Eso es debido a la forma en cómo incide la luz blanca dentro del vidrio o dentro de una gota, que es lo que nos genera el arco iris. Siguiente. Suponga que se le dice que solo dos colores de luz X y Y se envían a través de un prisma de vidrio y que X se dobla más que Y.
¿Cuál color viaja más lentamente en el prisma? Entonces también los invito, uno, a revisar la página 774 del libro, la misma donde nos están explicando la parte de la descomposición de los colores en el arco iris, revisar el apéndice 60. Y esta pregunta específicamente era del capítulo 22, pregunta de opción múltiple número 9. ¿Listo? Entonces, al leer entonces el ejercicio, suponga que se le dice que solo dos colores X y Y se envían a través de un prisma de vidrio y que X se dobla más que Y. Entonces, ¿cuál es el color que viaja más lentamente en el prisma? Aquel color que viaja más despacio es el que se dobla más, precisamente como lo dice acá. Por lo tanto, en este caso, X será aquel que se desplaza más lentamente en el prisma de vidrio. ¿Listo? Recordemos que todos estos ejercicios los dejé para que los trabajaran en la hora de trabajo, en las horas de trabajo autónomo. Entonces, pues para que lo tengan presente ahí. Bien, listo. Entonces vamos con el siguiente. El siguiente dice, está aquí abajito. Ahí. Dice, si la cara de José está a 30 centímetros por delante de un espejo cóncavo de afeitar, crea una imagen 1.5 veces mayor que el objeto. ¿Cuál es la longitud focal del espejo? Entonces, los datos que tenemos son los siguientes. Distancia del objeto 30 centímetros. Y vemos que tenemos una imagen vertical 1.5 veces mayor que el objeto, o sea que la altura de la imagen, que llamábamos Y', la altura de la imagen en este caso va a ser 1.5 veces la altura del objeto, 1.5 veces Y. Bien, lo que significa que la Z, este valor de 1,5 es lo que nosotros conocemos como Z, que sería la amplificación. Y esa amplificación corresponde entonces a la relación que hay entre lo que conocíamos como A' sobre A. Eso vendría a ser 1,5. ¿Listo? Recuerde que distancia del objeto no lo trabajamos bajo esta simbología, a mí se me olvidó, sino lo trabajamos como A, ¿no? A. Listo. Lo que significa que A' va a ser 1,5 por A. Entonces, A' va a ser 1,5 por 30. O sea, A' vendría a ser 45. Ahora, este resultado que acabamos de encontrar acá es el resultado de la distancia de la imagen, 45 centímetros. ¿Listo? Pero noten que acá nos están preguntando es cuál es la longitud focal del objeto. Entonces, para ello, voy a quitar esta hojita acá un momento. Para ello, entonces, debemos utilizar la ecuación de los espejos. 1 sobre A más 1 sobre A' es igual a 1 sobre F. Donde ahí prácticamente ya tengo la F despejada, no hay que hacerle mucho en este caso. Entonces sería 1 sobre A, donde es 30, más 1 sobre 45 es igual a 1 sobre F. Ahí se realiza la respectiva suma, donde tendríamos abajo pues la multiplicación de estos dos, 1350, y arriba tendríamos 45 más 30, en este caso esto sería igual a 1 sobre F. Entonces tendríamos 75 sobre 1350 igual a 1 sobre F. Le damos la vuelta, 1350 sobre 75 es igual a 1 sobre F. Perdón. Ya le damos la vuelta, entonces ya quedaba así. ¿Listo? Y haciendo la división de estos dos datos nos da 18. A 18 centímetros está la distancia focal o está el punto llamado foco. Ese valor de 18 centímetros no lo encontramos dentro de la respuesta, por ende entonces pues era ninguna de las anteriores. Y finalmente el último punto es este que aparece aquí,
últimos 2 puntos, perdón, este que aparece acá. Decía lo siguiente: una lente delgada convergente tiene una longitud focal de 8 centímetros y una imagen invertida real se ubica a 12 centímetros a la derecha de la lente. ¿Dónde se ubica el objeto? Entonces, para este caso nosotros tenemos que plantear la ecuación de los espejos nuevamente. Entonces decimos, bueno, voy a colocar los datos por acá. Distancia focal 8 centímetros y A' en este caso es 12 centímetros. Aplico la ecuación de los espejos, que vendría a ser esta, donde lo que tengo que encontrar es la distancia del objeto. Entonces despejo, 1 sobre A va a ser igual a 1 sobre F menos 1 sobre A'. Cuando reemplazo los datos, me viene a quedar entonces 1 sobre 8 menos 1 sobre 12, hago la operación, esto sería 96 abajo, y arriba sería 12 menos 8, 1 sobre A. Aquí hago la resta, doy la vuelta y simplifico. Entonces cuando yo hago todo ese proceso, A sería entonces el 96 dividido 4, ¿cierto? 96 dividido 4 y empiezo a simplificar, 48 dividido 2, o sea 24 centímetros. 24 centímetros. Y decimos que es 24 centímetros a la izquierda de la lente. ¿Listo? ¿Por qué a la izquierda de la lente? Porque mire que aquí me está dando un valor positivo. Ustedes pueden simular este mismo ejercicio allá en la plataforma de Bascac. Bien. O si no, también pueden hacer el dibujo. Cuando hacen el dibujo y aquí está la lente, que en este caso es convergente, entonces ubican ustedes el foco, los dos focos, el centro. Decimos que la distancia focal son 8 centímetros, o sea que a 8 está el foco 1, el foco 2, ¿cierto? Y me está diciendo que la imagen se ubica a 12. El centro 2 estaría a 16 y el foco 2 estaría a 8, lo que significa que la imagen se está formando acá real invertida. Y si ustedes recuerdan las características para que en una lente convergente la imagen esté acá, es porque el objeto debe estar por aquí después del centro 1, más allá. ¿Precisamente cuánto? Pues en este caso 24 centímetros. Y por último vemos el ejercicio número 6. Dice: ¿por qué la longitud focal de un espejo no depende del material del espejo cuando la longitud focal de una lente sí depende del material de la lente? Entonces, esto es casi que básico, porque nosotros veíamos que en un espejo pues los rayos no entran, los rayos de una vez rebotan. Entonces, para el caso del espejo, nosotros no tenemos... Cuando tenemos un espejo, los rayos vienen, inmediatamente rebotan pasando por el foco, como ustedes lo han venido trabajando. Pero cuando tenemos una lente, vamos a suponer en este caso divergente, esos rayos que vienen inicialmente sí deben atravesar la lente. ¿Sí? El rayo 1, el otro rayo deben atravesar la lente, o sea que sí necesitamos saber de qué material está hecho precisamente la lente. Y en ese caso, pues la longitud focal de un espejo se determina mediante la ley de la reflexión de la superficie del espejo. La ley de la reflexión es independiente del material del cual esté hecho el espejo y del medio circundante. Por lo tanto, la longitud focal solo depende del radio de curvatura. Solamente es dependiendo de donde coloquemos el compás, acá del centro. Sabemos que del centro a cualquier parte del espejo pues tenemos nosotros el radio, ¿listo? Y no del material. La longitud focal de una lente sí depende de los índices de refracción del material. Necesitamos saber qué tipo de vidrio estamos trabajando, si es vidrio corona, vidrio peldar, qué tipo de vidrio precisamente para generar la lente, ¿listo? Y también pues del medio circundante. En consecuencia, pues la longitud focal de una lente depende del material de la lente. Pueden ustedes revisar en este caso el apéndice 61, donde esta pregunta es la pregunta conceptual número 13 del capítulo 23. ¿Listo? No siendo más, chicos, espero que les haya servido de algo este video un poco extenso.